Jungle. Audio Jungle. Buenos días a todos y todas. Vamos a empezar la clase donde habíamos quedado el miércoles. Estábamos ya empezando a ver transformada Z. Vamos a ver acá. El miércoles, recuerdan que, bueno, estuvimos viendo algunas secuencias como tal, entendiendo lo de las regiones de convergencia entre señales derechas, izquierdas, señales de duración finita, señales de duración infinita o extensión, y interpretando las regiones de convergencia asociadas a los polos de la función y de las funciones de transformación. Creo que eso fue lo que logramos, digamos, resolver. Y digamos que si uno ya, digamos, empezando en esto, como que es transformada, nos dimos más o menos, digamos, el mensaje o cómo resolver series. ¿Qué significa ser transformadas zetas? Es casi que trabajar con esta serie. Es la que nos sirve, la convergencia de esta serie es la que nos sirve para encontrar regiones de convergencia de una serie determinada y encontrar a qué converge la serie. El detalle está en que vean que es muy específica, desde n igual 0 hasta infinito, de una base elevada a la n. Entonces a veces hay que hacer, digamos, jugar con truquillos, cambios de variable y demás para resolver distintas situaciones y distintas series. Hay una que me interesa hacer, digamos, como ejemplo de los que llevamos la clase anterior para ir complementando y como esos truquillos. Si tuviéramos una señal como esta, igual digamos que sea nada más una exponencial, pero esta exponencial voy a definirla así. Entonces vean que esto es un escalón que está desplazado una muestra a la derecha. Entonces si la graficamos, así como una media gráfica rápida, esa serie por el escalón en la muestra 0 vale 0. Y después a partir de ahí, entonces tendríamos aquí, vamos a hacerlo con color. Igual es una serie que va decreciendo, un cuarto, 1 entre 16, y ahí sigue. Ok, 0, 1, 2, 3. El detalle es que si queremos calcular la transformada Z de esta serie, o de esta secuencia más bien, entonces uno dice, ok, la bilateral es desde n menos infinito hasta infinito de la función que quiero transformar. En este caso es una función derecha, entonces digamos derecha, pero empieza a considerar desde la muestra 1 por el escalón. Entonces esta iría de 1 a infinito y los valores de la secuencia se definen por la función 1/4 a la n de z a la menos n. Está bien, digamos que es igual a las que resolvimos la clase pasada, porque aquí podemos agrupar y generar la base. Vean que la base que se está elevando tendría que ser 1 entre 4z. Esto es lo que se está elevando a la n. El gran detalle es que empieza en 1. Entonces aquí uno puede jugar con dos cosas. Puede hacer un cambio de variable o puede hacer un truco de completar. Me parece que el cambio de variable a veces es una solución como que sirve para más casos. Yo lo que quiero es que esta serie empiece en 0. Entonces, si yo quiero que empiece en 0, puedo pasarle una variable m que sea n igual a n menos 1. Si yo aplico ese cambio de variable, cuando n aquí arriba vale 1, vean que m va a valer 0.
Entonces vamos a ver si nos sirve. Si yo hago este cambio de variable, m empieza en 0 y en infinito llega a infinito, porque infinito menos 1 también es infinito. Y la potencia, la base que tenemos aquí, ven que es un cuarto, sería, hay que cambiar el equivalente de n, que sería m más 1. ¿Ok? Ahora, ¿cómo interpreto esto? Vean que aquí, esto que está de este lado, yo lo puedo ver como dos bases, una que sí depende de m y otra que es fija. Entonces, hay una que, bueno, esto empieza en 0, infinito. Una que es, digamos, un cuarto de z por z abajo por m. Y otra que, como está elevado a la 1, es 1 entre 4z. Eso es fijo. Como es fijo, puede salir de la serie, porque no depende de m. Entonces yo puedo decir, ok, genial. Yo puedo sacar este factor, que es fijo, no cambia con m, y la serie que queda ya tiene la forma. O sea, básicamente esto lo que les estoy diciendo es que hay que jugar con las series, todo lo que uno puede hacer con ellas, en reacomodarlas, cambios de variables, separarlas en dos partes, y trucos desde ese punto de vista para poder resolver, digamos, una transformada. Porque ya esto, ¿qué significa? Que ya con el resultado que tenemos de convergencia, xz sería un cuarto, 1 entre 4z, multiplicado por la convergencia de esa serie que se genera como, o que significa 1 menos 4z. No, perdón, es a. Entonces a es 1 entre 4z. Y que la convergencia de eso se da cuando 1 entre 4z es menor a 1. O sea, esta función converge a ese término, o la serie converge a ese término si se cumple esta condición. Que de hecho esta condición sería que un cuarto sea menor que la magnitud de z. O sea, magnitud de z mayor a un cuarto. Vean que esto es una región externa de un círculo de un cuarto. Significa que en un cuarto tiene que haber un polo en alguna distancia del círculo de radio un cuarto, y que al converger hacia afuera es derecha, y de hecho es una señal, digamos, que al partir de una muestra, hacia la derecha están todos los valores, y hacia atrás hasta menos infinito de cero, entonces es una señal derecha. Aquí, si queremos sacar polos y ceros, hay que multiplicar para generar bien, digamos, las funciones. Vean que aquí esto sería, si yo multiplico, sería 4z menos 1. Y de hecho, ahí se ve que si yo evalúo en un cuarto, entonces, digamos, bueno, de hecho me interesa multiplicarlo por z a la menos 1 y por z a la menos 1, para que se acostumbren a que las dos expresiones son válidas. Tanto esta, que son equivalentes, z a la menos 1, y esta sería 4 menos z a la menos 1. Esta y la expresión de arriba son equivalentes, entonces son la misma función. Con región de convergencia, un cuarto, todos los números del plano complejo con una radio mayor a un cuarto. Esta es la transformada, que sería acá. Y vean que para esa función, de lo que les decía es, tengo los polos. Solo hay uno. El polo está en el plano complejo cuando z vale un cuarto. Y ceros, vean que, recuerden que ceros deberían existir la misma cantidad que polos. El detalle nada más está que si no es explícito en la función y que me lo define una raíz, la completitud se va a generar en el infinito o en el origen del plano. Siempre es entre esos dos puntos. En esta función se ve, digamos, sobre todo en la expresión de abajo, que si yo evalúo en z infinito, sería 1 entre 4 por infinito menos 1, eso de va a ser 1 entre infinito, que es 0. Entonces el 0 va a estar cuando me aproximo al infinito. Eso, por lo menos lo que yo les decía, creo que en variables complejas, la interpretación de esos infinitos
Lo que hay que comprender es que esa función, conforme avanzo a puntos más lejanos del origen del plano Z, la magnitud de las imágenes tiene que ir tendiendo a cero, porque en el infinito hay un cero, entonces él va a ir disminuyendo su radio de las imágenes como función en variable compleja. Y bueno, si lo graficamos, podemos poner una gráfica acá para poder ver la región. Entonces podemos decir, el polo era en un cuarto positivo, acá. Y como es una hacia la derecha, tiene que calzar, que es la región externa. Perfecto, bueno, esa es la idea, digamos, ese es el truco o ese es el camino, así es como uno trabaja. Ahora, por supuesto, nos hace falta, digamos, ya trabajar con la tabla de señales con sus transformadas conocidas, básicas, si ya las tengo, usarlas y aplicar y meter en el análisis también propiedades, que son propiedades muy análogas o muy equivalentes a las que hemos manejado. Desplazamientos en el tiempo, inversiones en el tiempo, escalamiento, todas estas propiedades que hemos usado, muchas están reflejadas igual en una tabla de propiedades para el manejo de Z. Que de hecho ya eso que iríamos por páginas 10 y 11. No, 2. De la 11 en adelante, que son las últimas dos, que resumen la parte de transformada Z. Ok. Vamos a hacer algunos de los ejercicios que vienen propuestos en la guía de ejercicios que hemos ido desarrollando en clase. Ya digamos, hicimos algunos que yo propuse así, de hecho no estaban en ningún lugar, que me interesaba porque eran como detalles para comenzar el tema, para aprender. Tenemos dos señales o combinadas para generar x de n. Hay dos parámetros, alfa y n sub 0. Y lo que queremos es qué valor tiene que tener alfa y n sub 0 para que la región de convergencia de x de n, al transformarse por z, sea un anillo de 1 a 2. Entonces vean que lo que me están diciendo es que para que sea un anillo de 1 a 2, tiene que ser bilateral. Y si vemos arriba, la primera parte de la señal es derecha y la otra parte, como está invertido el escalón, es izquierda. Entonces dice uno, ok, sí, tiene todo el sentido. Vamos a tratar de ver esas gráficas para poder mapearnos en eso. Primero, en Z yo siento, digamos, no solo en todo, en el curso en sí, casi en todo, pero en Z es muy saludable cuando uno analiza y pues, aquí lo que hay que hacer más adelante, graficar. Da ideas o plantea de una forma más concreta lo que hay que hacer. Voy a graficar por separado esto. La parte derecha es es un escalón unitario, entonces da 1, 1, 1, 1, pero se multiplica por esta función que es menos 1 a la n, que eso lo que hace es dar de una alternancia de signos. Va a ir 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces es una permutación aquí entre un 1 y menos 1. Aquí la muestra 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la componente derecha. Y la componente izquierda me interesa el escalón. Vean que ese escalón es, si le factorizo el menos, n sub 0, de hecho, vean que no dice que sea positivo o negativo. Eso es parte de lo que hay que interpretar.
Puede desplazar, dependiendo de su valor, podría ser derecha o izquierda. Para la gráfica, voy a suponer, para plantear un gráfico posible, voy a suponer que, vamos a ver, si yo invierto y después vamos a suponer que es positivo, para que la gráfica nada más se mueva hacia allá. Y la función es un alfa a la n, que tampoco sabemos qué es, si alfa es menor a 1 o mayor a 1. Entonces no sé si converge hacia abajo o si diverge hacia arriba. Habría, por lo menos voy a hacer una propuesta. Al invertirse, o sea, la función u de menos n, esa, digamos, lo que sabemos es las muestras que valen 1 van a estar de la muestra 0 hacia atrás, hacia la izquierda. Y si yo a esa función vengo, que ya está invertida, le sumo n sub 0, donde n sub 0 eso sí tiene que ser entero. Si le sumo n sub 0, la va a desplazar hacia la izquierda n sub 0 muestras. Voy a poner aquí como una idea de que n sub 0 es de 2. Entonces, va a desplazar la función hasta esta muestra. Entonces, aquí es donde voy a comenzar a ver valores distintos de 0. Voy a suponer que va a ser de esta forma, que van a ir decreciendo, para poner una gráfica nada más, para que no sabemos aún. Este valor que va a ser alfa a la menos 2, alfa a la menos 3, alfa a la menos 4, alfa a la menos 5. ¿De acuerdo? De hecho, eso es lo que andamos buscando, qué valor tiene que ser alfa y demás. Y aquí, en este punto de acá, estamos viendo que esto es menos n sub 0. El valor, o sea, menos 2, sería n sub 0 igual a 2. Desplazado a la derecha, pero es lo que hay que buscar, cuánto tiene que ser n sub 0 y cuánto tiene que ser alfa para que la región de convergencia que tenemos allá nos de satisfacer esa condición. Entonces, tratemos de transformar eso. Aquí, podríamos, de hecho, yo creo que empecemos a jugar con propiedades. Creo que ya tenemos, digamos, suficiente para empezar a jugar, usar las propiedades de la serie. O sea, se puede hacer por series, pero vamos a intentarlo hacer directo. Entonces, sería, esta tabla es una de las que nos funciona para hacer funciones conocidas. Y la otra es la parte de las propiedades. Solo que esta está... Ok, así. Bueno, tratamos de montar esto con esa parte. Entonces, la primera componente, o sea, tenemos que x de z. La primera componente es un menos 1 a la n por u de n. Entonces esto sigue calzando con esta parte, con esta función, que es un a la n, donde a sería menos 1. Entonces, si esta es la señal, su transformada sería 1 entre 1 menos
menos 1 por z a la menos 1. Y la región de convergencia es z mayores, o sea, esta componente que estoy transformando aquí converge si la magnitud de z es mayor al valor absoluto de a, o sea, 1. Estamos bien, vean que aquí esto nos está definiendo que converge, digamos, de aquí para adentro, para afuera, de radio de 1 hacia afuera. Y la otra parte tiene dos cosas, digamos, tenemos la función y tenemos una inversión. Solo que hay que tener un cuidado para poder hacer, digamos, esa inversión. Si nosotros tenemos un alfa a la n, pensemos que es un alfa a la n por u de n. Esta función se podría, vamos a ver, la inversión, la versión izquierda más bien. Esto es un poco similar, de hecho, voy a plantearlo aquí. Esto es un poco similar a lo que teníamos, es que esto aquí, vamos a ver, n sub 0. No toda la función está invertida, sino vamos al escalón. Y el desplazamiento. Bueno, vamos a ver cómo lo planteamos. Si esto es un alfa a la n por u de n, si lo invirtiéramos, sería un alfa a la... Para que calce como a lo que tenemos que llegar, aquí tendríamos como que tener un alfa, 1 entre alfa elevado a la n. Si yo invierto esta función, va a ser un alfa a la n por u de menos n. Y luego hay que desplazarlo, esa función hay que sumarle en la variable n sub 0. Entonces esto sería un alfa a la n más n sub 0 por u de menos n más n sub 0. Vean que esta función no nos quedó la que tenemos allá, porque nos está quedando un n sub 0 de más, un alfa a la n sub 0. Pero podemos tratar de ajustarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Tendría que restarse cuando esté ahí. Entonces, podríamos plantear aquí arriba de que esto sea un 1 entre alfa a la n, a como está, multiplicada por alfa a la menos n sub 0. Eso es una constante. Un alfa a la n sub 0, recuerden que n sub 0 al final va a ser un número. Esto es por el u de n. Lo que estoy diciendo, lo que estoy buscando es cuál es la función que hay que invertir y desplazar para llegar a la misma función que al final necesitamos convertir, para aplicarlo por propiedades, porque lo que estoy tratando es de mapearlo por un camino de propiedades. Si yo digo que esta es como mi función x sub 0 de n, la componente, esa parte. Si a esta función la invierto, todos los n los cambiamos por menos n. Entonces esto sería un alfa a la n, esto sigue siendo nada más este término, por u de menos n. Y esta sería la inversión, sería como x sub 0 de menos n. Ahora le puedo aplicar un desplazamiento de n sub 0. Entonces aquí invertí. Ahora lo que quiero ver en un segundo paso es desplazar n sub 0 muestras positivo, digamos. Sumar n sub 0. Entonces a todos los n le vamos a sumar n sub 0. Entonces sería alfa a la n más n sub 0. Eso está perfecto porque esto es exactamente la señal que nosotros estamos tratando de convertir. Entonces vamos a calcular esa transformada z, porque al final lo que ocupamos es la transformada z de esto. Entonces vamos a ver cómo sería. ¿Quién es la transformada z de x sub 0?
Esta es una función donde este término es una constante. Eso lo estoy teniendo ahí. Es 1 entre alfa a la n por u de n. Eso calza en esto. Es un término igual a eso. Y en ese punto es derecha. Entonces esto nada más sería alfa es, perdón, a es 1 entre alfa. Entonces esto es 1 entre 1 menos 1 entre alfa por z a la menos 1. Y esto converge para magnitudes mayores a 1 entre alfa. Perdón. Mayores a 1. Alfa. Sí, está bien. Hay que poner el valor absoluto porque alfa podría ser negativo. Todavía no sabemos qué valor va a tener alfa. Ahora, necesitamos invertir. Entonces, de las propiedades vamos a enfocarnos en la de reflexión. Dice que si usted invierte una señal, hay que tomar, vamos aquí, hay que tomar la transformada z de la función original y cambiar los zetas por z a la menos 1. Entonces, digamos, si ustedes ahora sí tenemos aquí x sub 0 de menos n, va a ser igual, esto es una constante. Y aquí, donde está z, porque es z a la menos 1, pero enfoquémonos en el z, hay que cambiarlo por z a la menos 1. Entonces va a quedar doblemente invertido. Esto produciría que la función sea alfa de menos n sub 0 entre 1 entre menos z entre alfa. Pero aquí hay un detalle, las funciones de las regiones de convergencia cambian. Y aquí hay que entender mapeos. De hecho, aquí para poder manejar esto es muy importante entender mapeos, porque es algo similar a Laplace en ciertas cosas que se hicieron ahí. Nosotros lo que hicimos aquí, digamos, en lo que estamos al aplicar, digamos, la propiedad, tomamos la variable original que tenía la función x de z, que yo a veces le llamo z viejo, para poder entender como la lógica, y lo reemplazamos por una variable que va a estar definida en inversión con respecto a esa variable, que es lo que está definiendo la propiedad. Entonces lo que estamos buscando es, si la región de convergencia era un círculo, si esto acá era un círculo hacia afuera, con radio 1 entre R, 1 entre alfa, esa región, que esto es como el plano viejo, el plano Z viejo, en donde convergen el plano Zn o Z nuevo, que es donde ahora tengo la función mapeada por la inversión. Como la variable que definimos es Z nuevo, va a estar definido por 1 entre Z viejo, porque eso es lo que es ese cambio de variable, despejando ahí. Esto es un mapeo de inversión de un círculo que está centrado en el origen y demás, con radio 1 entre alfa. Entonces, ya estoy quedando sin campo, pero vamos a tratar de, vamos a ver cómo a ver. Vamos a dejarlo ahí. Todo desordenado, pero bueno. Vamos a ver acá. De aquí pasamos allá, bajamos y ahora aquí nos devolvemos para tratar de ubicarnos. Si usted hace el mapeo de inversión de ese plano, voy a hacerlo aquí en chiquitito porque es muy sencillo en función de... Originalmente, antes de invertir la función, esto converge para una distancia de un círculo de 1 entre alfa y converge afuera, porque es derecha. Al invertir, recuerden que un círculo centrado en el origen se va a invertir en el otro plano, en otro círculo también centrado en el origen, pero ese otro círculo va a tener, como hay que aplicar la inversión, por ejemplo, si esto es 1 entre alfa, cuando usted lo invierte va a ser alfa, la imagen. Entonces el círculo que estamos mapeando va a cambiar de radio, va a ser un radio alfa, y lo que estaba adentro va a estar afuera del círculo y lo que está afuera va a estar dentro.
Entonces toda la región externa de allá se mapea a lo que es el interior. De hecho, aquí tiene mucho sentido porque este plano, la que está al lado izquierdo, tiene al infinito. Cuando usted mapea puntos muy lejanos, las imágenes están muy cercanas al origen. Puro, digamos, mapeos. Y esta sería la región de convergencia. Entonces tendríamos que cuando le aplicamos la inversión, son todos los zetas que tienen una magnitud menor a alfa, a la magnitud de alfa. Y el otro, bueno, ya ahí tenemos a x sub 0 de menos n. Con región de convergencia ahora esta. Esta sería la región de convergencia que tenemos. Y el último paso dice que sería x sub 0 de menos n más n sub 0. Que esto nada más es un desplazamiento. Entonces, ubicándonos en desplazamientos, vean que el desplazamiento, como está definido aquí, k, para ese caso, k sería igual a menos n sub 0. Entonces, hay que multiplicar la función que tenemos, que es un alfa menos n sub 0, entre 1 menos z entre alfa. Hay que multiplicarlo por un z a la menos k. Era. Sí, arriba está. Entonces sería un z a la menos n sub 0. Y ya ahí digamos que podríamos decir que ahí está la función. Podemos reacomodarla de alguna forma, si queremos ordenar algo por ahí. Podría ser como... Realmente, para mí nada más sería como escribirla bien. De hecho, a como está lo que voy a hacer es copiarla ya ordenada. Aquí, entonces la función que nos estaría quedando sería z a la n sub 0 por un alfa a la menos n sub 0 y aquí abajo 1 menos z entre alfa. Y que esto converge para todos los zetas que tengan un radio menor a la magnitud de alfa. Ahora, para cumplir la región de convergencia, ven que tenemos dos funciones. Esta función izquierda y la función de la derecha y la izquierda. La izquierda converge en magnitud de z mayor a 1 y esta menor a alfa. Para que esto sea entonces menor a 2, ¿qué valores puede tomar alfa? Entonces alfa puede ser 2, pero también podría ser menos 2, si lo vemos así. Porque en ninguno de los otros casos el menos 2 lo único que haría fue que cambia de signo. Y no nos están poniendo ninguna condición extra que tengamos que cumplir para poder, digamos, definir un signo para ese parámetro. ¿Ven? Si alfa toma un valor de 2 o menos 2, la parte, en este caso izquierda, convergería para el círculo del radio 2 hacia adentro y la otra parte del radio 1 hacia afuera. Las dos que se suman convergerían en una región que sea intersección, que es el círculo entre 1 y 2. Entonces la respuesta sería para n, pero alfa puede ser igual o más menos 2 y n sub 0, si lo vemos solo quedó arriba. Eso va a definir las raíces de los ceros. Nada más. A como está planteado eso, yo no veo ninguna situación, o sea, no hay ninguna condición que n sub 0 produzca, digamos, para la convergencia de las series. Solo la definen estos dos polos que están aquí abajo. Entonces n sub 0 no necesita ninguna restricción particular para la región de convergencia que queremos o que queríamos producir. Que era que la región se mantenga entre
1 y 2. Entonces, digamos, bueno, no sé si tiene alguna pregunta, pero es un ejercicio interesante porque lo resolvimos, se puede resolver por otras formas o caminos, pero el que escogí fue irnos por propiedades para tratar de usarlas y ya empezar a poner en el plano el uso de ellas. Lo más interesante es cómo usarlas. O sea, tener la tabla de propiedades ahí es una cosa y otra es cómo las uso y cómo puse el camino para poderlas usar es otra. Entonces, pero recuerden esto, la lógica de las propiedades, que esto se lo venimos acarreando desde series, es imaginarme que es como una cadena de pasos. Usted tiene una función original primera, a la cual usted le puede aplicar A, B, C, D, E, donde usted puede escalar, combinar, desplazar, invertir, todas esas cosas que le puede aplicar a la señal. Si usted organiza la secuencia de pasos que produce el objetivo final y conoce cuál es la señal original, usted esa secuencia de pasos la puede traducir en el otro dominio, porque eso es lo que realmente hacemos. La traduce en el otro dominio con las propiedades, que si uno invierte, hace esto en Z. Si escalo, esto en Z. Si hago otro detalle, esto otro. Esa es como el análisis que uno debería tener, digamos, ya un poco interno, ya interiorizado. Vamos a ver entonces otro ejercicio por acá, si no tenemos duda con ese. Encontrar la transformada Z de esta función. Ahí suave, que quiero copiar la tabla. Esta y esta. Genial. Aquí hay que usar cosillas porque hay que entender bien esta parte. Vean que está transformada aquí en la función. De nuevo, un bosquejo puede ser todo lo que uno ocupa para estar seguro qué hacer o qué no hacer a veces. Vean muy bien cómo está definida. De la muestra 0 en adelante, la función vale 0. Y de la muestra de, en este caso, menos 1, es un coseno, o sea, es un coseno que está muestreado con una frecuencia de pi cuartos en puntos enteros para n. Entonces va a dar números de la función coseno ahí, muestreos. Y está escalado por la función exponencial 1 medio a la n. Como los n no son negativos, significa que eso va a dar una función que va a ir creciendo hacia la izquierda. Entonces voy a hacer como un bosquejo de este asunto como en forma lineal. Esto va a dar algo así. Ay, qué terrible. Es una función cosenoidal. Tal vez se quedó un poquito mejor. Que va a ir creciendo hacia la izquierda. Pero por supuesto son muestras. Pero eso era nada más algo así como, veámoslo como la guía para pensar como un bosquejo de las muestras. Entonces era, en la muestra aquí vamos a tener un valor acá, otro valor aquí, un valor aquí. Entonces, esto es un super bosquejo.
Para que darnos una idea, nada más. Las verdes son los valores donde tenemos la función. Ahora queremos la transformada de eso. Entonces, primero esto es una señal izquierda. Tiene que converger en un círculo interno. De alguna forma eso es a lo que hay que llegar. Ahora, nosotros de lo que tenemos aquí para poder trabajar, vean que la que podríamos usar es esta. Pero esta función es derecha. Vean que esto de hecho es como si fuese un, voy a llamarlo x sub 0 también. Es un a a la n por un coseno de omega sub 0 n por u de n. Y esta función es más bien lo contrario. Esta función tiene muestras aquí que son cero, y a partir de esta muestra, pues puede ser diferente, puede ser convergente hacia cero o puede ser hacia divergente, depende de A. Pero es a partir de la muestra cero donde ahí vamos a tener las muestras, 1, 2, 3 y ahí las demás muestras. Entonces no es la misma señal. El primer error podría pensar de que agarro eso y casi que sea, lo aplico y ya. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Uno podría decir, si yo tomo esta función y la invierto, la inversión sería un a la menos n, o sea, todos los n's cambiarlos a la menos n. Entonces esto sería como un 1 entre a la n por la inversión. El coseno como es para, el menos aquí adentro no la va a modificar, las muestras van a dar el mismo valor. Y el escalón invertido. Esta función casi es la que podríamos usarla como la función que queremos o la que andamos detrás. ¿Por qué casi? El detalle es que la diferencia es que la de arriba empieza en menos 1 y esta empieza en 0. Porque esta, el escalón permite que la muestra 0 siga viva. Entonces vean que esta función podríamos verla así. ¿Está bien? Bueno, terrible. Pero a ver. Y las muestras. El detalle es que así como está, esta muestra es parte, la 0, porque el escalón la permite dentro, pero aquella no, porque la definición dice que en la muestra 0 es 0. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podríamos generar esta transformada. Bueno, es más, voy a ponerlo de una forma más simple. Yo podría decir que x de n es igual a x de n sub 0. Sí, pero hay un valor que x sub 0 tiene que no, entonces ese valor lo podría restar. ¿Cómo lo puedo restar? Lo puedo hacer poniéndole un delta Dirac discreto y el valor por el cual escala ese delta Dirac sea esta función de aquí evaluada en 0. Lo que vale x de, bueno, esto era de menos sub 0, pero aquí esta era la invertida, por supuesto. Voy a acomodarlo. Ese valor es, por ejemplo, si usted agarra toda esta función evaluada en 0, esto es 1 entre a la 0, 1. Coseno de 0, 1. Y entonces esto sería por 1. O sea, si usted graficara esto, va a ser esta función de acá, pero le resto un 1 y el delta dirá que es importante porque es que este 1 hay que restárselo solo a esta muestra. Si usted le resta un 1 y no le pone el delta Dirac, va a restar ese número a todas las muestras, a todas las imágenes de esta función en un tiempo discreto.
y solo hay que restarlo en esa posición, porque es la única que hay que hacer, quitarla para que esta función de acá, que está, digamos, esta gráfica, nos coincida con esta. Ahora, por supuesto que aquí, vean que ¿qué necesitaríamos? Que A sea 2, porque vean que es 1 entre 2 y esto es 1 entre A. Entonces A tendría que ser 2 y omega sub 0 tendría que ser pi cuartos, para que encaje bonito todo. Eso es truculento, de hecho a veces ese es el asunto de Z. Hay que graficar porque hay que imaginarse qué tenemos y cómo lo vamos moldeando para poder, digamos, aterrizar. Si yo tengo esta ecuación, que esto es, digamos, ya realmente esto ya es el producto así, el análisis fuerte, ya aplicar las propiedades y demás no se ve tan difícil. Entonces vamos a empezar así. Vamos a empezar con x sub 0. Esta función, al convertirlo en z, es todo este término de acá. Que esto sería 1. Vean que a tiene que ser 2. Entonces esto sería 1 menos 2, z a la menos 1, coseno de pi cuartos, entre este otro polinomio. Sería 1 menos 2 por 2 por z a la menos 1 por el coseno de pi cuartos, 2 a la 2 por z a la menos 2. Y esto, así como está, converge para mayor a 2. Acomodamos estos valores. Coseno de pi cuartos, eso es que raíz de 2 entre 2. Sí, entonces eso quedaría raíz de 2. Entonces sería 1 menos raíz de 2, z a la menos 1. Y abajo sería 1, 4. Y esto era, entonces esto sería 1 menos 2 raíz de 2, z a la menos 1, más 4, z a la menos 2. Esa es la transformada z de x sub 0. Con x sub 0, 2. Con a igual 2 y omega 0 pi cuartos. Ahora, si invertimos la función, porque esa es esta parte, la inversión sería, recuerden, la inversión la usamos hace un rato. Hay que mapear por inversión la función. Entonces, todos los zetas los vamos a cambiar por zetas a la menos 1. Entonces, esta función va a quedar como 1 menos 2z, y ahí la invertimos. Raíz de 2 es. Y aquí abajo sería 1 menos 2 raíz de 2z más 4z cuadrado. Y la región de convergencia se invierte. Entonces, esta es el exterior a un círculo de radio 2. Entonces, aquí la región de convergencia va a ser el interior de un círculo de radio medio. Y ahora, esto sería para calcular. Entonces, la transformada de x de n sería la transformada que acabamos de encontrar, que es esa componente. Menos un delta Dirac. Y el delta Dirac tiene, la función es 1. Esto habría que, tal vez como un denominador de una vez. Entonces este común denominador sería 1 menos raíz de 2z menos el polinomio de aquí abajo. Sería menos 1
más 2 raíz de 2z menos 4z cuadrado. Vamos a ver cómo vemos esto. Esto ya sería x de z. 1 menos 1, chao. 2 raíz de 2z menos raíz de 2 sería raíz de 2z. Y menos 4. En esto, digamos que esta es la función y esta función converge para magnitud de z un medio. Y ahí está. Solo que a veces me gustaría como que cuando hacen práctica y es muy común que se, digamos, cuando están ustedes haciendo la práctica sobre transformada z en general, de que toman un camino, aplican una solución y todo lo demás y suponiendo de que lo hicieron bien, las respuestas dicen, no, lo hice mal, no me calza. Recuerden, hay que insistir en que la función esta que está elevada a potencias positivas, usted la puede transformar por potencias negativas y es equivalente. Entonces, digamos, esa función usted la podría ver el mismo resultado multiplicado por, bueno, z a la 2 menos 2 arriba y abajo. Esto produce que sea raíz de 2, z a la menos 1, menos 4. Y aquí sería z a la menos 2, menos 2, raíz de 2, z a la menos 1, más 4. Y aquí, pues digamos que también esto se le podría factorizar un 4. Y entonces uno podría pensar, o sea, como multiplicar arriba y abajo por un cuarto. También se podría ver, de hecho, si no me equivoco, así es como viene la respuesta. Esto sería raíz de 2 cuartos, z a la menos 1, menos 1. Y puede venir, podría hasta estar factorizada por signos también. Podría ser 1 menos raíz de 2 cuartos, z a la menos 1. De hecho, quiero ver aquí algo. Si no me equivoco, y yo de hecho esta la revisé, y la revisé por 2, digamos, y eso sería para magnitud de z menos un medio. Yo la revisé de dos formas, porque la hice de una forma y, no, y me dio igual a este resultado. Y la revisé de otra forma y me volvió a cerrar. Bueno, aquí es menos y este es más.
Revisando el resultado, a como está planteado, como Pablo, digamos, en esto, ¿por qué fue que puso esta respuesta? En el libro, esto está erróneo, porque esto no está este menos, y la función es exactamente esto de acá. Y yo lo resolví por dos caminos, llegué a este mismo resultado con el menos uno. Y ven que aquí, de hecho, en los dos caminos, uno no era ni siquiera nada que ver con este que hicimos, y vuelve a dar el mismo menos, y cierra. Entonces, la respuesta del libro que ustedes tienen uno con respuestas, le falta ese menos, y le falta. Y ya esto es la tercera vez que lo resuelvo, y esta la resolví, no fue que lo copié, me fui y llegué al mismo menos. Entonces la respuesta es correcta así. Y lo saqué el menos para que se viera, para que ese término que está aquí es el que viene. Pero bueno, eso es solo el detalle de la respuesta. Pero sí es interesante este detalle que les decía. Ustedes cuando resuelven tanto en tutorías, haciendo práctica, exámenes viejos, las expresiones a veces sienten de que están mal, porque tal vez con el camino que siguieron a la expresión que llegaron originalmente a esta, digamos, como la que hicimos. Y esta expresión uno dice, y esa como que nada se parece a la función que estábamos resolviendo, o la respuesta que tenemos, perdón. Entonces hay que jugar con las expresiones para ver las expresiones equivalentes y decir, ah, no, sí es lo mismo. Entonces eso sí es muy relevante y que como que, porque de hecho hasta a veces mucha consulta que ustedes me hacen en función de este tema, a veces resulta eso, profe, es que lo que obtuve no parece nada con la respuesta. Pues de prueben un poquito de pasos de este tipo para ver si de verdad no es la función que respuesta, digamos. Interesante cómo usamos, o sea, de verdad estos ejercicios son muy interesantes, cómo los estamos planteando desde el punto de vista de las propiedades. Y Z tiene ese detalle, hay que pintar las señales y usar trucos de cómo manejar las propiedades en sí. Vean esta otra, para que vean, digamos, el detalle de esta otra. No sé si notan cuál es la diferencia con la que acabamos de resolver. El único detalle que difiere es aquí. Ah, mira, yo creo que la anterior había que indicar polos y ceros. Indique polos, ceros y rock. Pues podemos hacerlo mejor para que quede completo. Para sacar polos y ceros, ese sí es importante, es que tal vez, y por eso lo quiero hacer. Cuando usted saca los polos y los ceros, son las raíces del numerador y del denominador. Pero para nosotros sacar raíces de polinomios, los polinomios deberían ser de potencias positivas para hacer un manejo normal como lo hemos hecho. O sea que puede ser por la calculadora si son numéricos, o por división de polinomios, fórmula general para cuadráticos y demás, todo lo que sabemos para hacer factorizar las raíces o sacar las raíces de un polinomio. Entonces, para poder sacar los polos y ceros, ¿cuál es la versión de estas dos funciones equivalentes de x y de z que nos sirven? La de arriba. La que está en potencias positivas. Son iguales y los polos y los ceros van a coincidir, pero esta sí es fácil de interpretar. Entonces aquí esta es la que es más correcta, más simple, pensar en utilizar para sacar polos y ceros. Entonces vean que ceros hay dos. Uno es en cero, porque de hecho si usted factoriza z, en el origen hay un polo. Perdón, un cero. Y el otro sería, vean que ese término sería, si yo le saco un z, va a ser menos 4z más raíz de 2.
Entonces esto sería menos 4z más raíz de 2 igual a 0. Entonces z va a ser igual a menos raíz de 2 entre menos 4. Entonces el otro 0 va a estar en raíz de 2 cuartos. Y los polos, hay dos y son los de las raíces de ese polinomio. Que como el numérico, calculadora nos da eso. 4 menos 2, raíz de 2 y 1. Raíz de 2 cuartos más raíz de 2 cuartos j. La parte interesante es que vean estos dos polos. Si usted agarra esos dos polos y los pasa a polar, estos son un medio raíz de 45 y un medio raíz de menos 45. Y vean que un medio es exactamente con la región de convergencia. ¿Por qué? Porque es que esos polos van a ser la frontera que impone la región de convergencia. Entonces, tiene que calzar, digamos, bien. Ahí está, digamos, esa parte. Bueno, veamos este otro que nos planteamos acá con esa diferencia. Casi que todo lo que hicimos en el ejercicio anterior aplica, casi que todo. Es más, entonces, en función de eso, es que casi que todo. Entonces voy a hacer esto acá. Entonces, ¿qué no aplica de la solución anterior? Bueno, aquí esto vamos a quitarlo. Esto está bien. El detalle que esta función, entonces, sí incluye esta muestra, la muestra cero. Es parte de la señal y que define un medio de la n coseno de pi cuartos n. Todo esto está igual. Aquí el detalle es entonces nada más que no hay que restarle este término. Porque la función x de n sería x sub 0 de menos n completita. Porque ya la cero es parte. Entonces aquí todo esto va igual, excepto este paso, de restarle este menos. Entonces significa que la función es esa. Esta función ahí está en potencias positivas. Podríamos pasarla a potencias negativas. Y esto sería 1 menos 2 menos raíz de 2, z a la menos 1, z a la menos 2, esto aquí no es 1, aquí es z a la menos z a la menos 2 menos raíz de 2, z a la menos 1, z a la menos 2, menos 2, raíz de 2, z a la menos 1, más 4.
Las dos formas son equivalentes. Y la transformada está asociada a la región de convergencia de magnitud medio. Porque vean que el denominador es el mismo. Entonces significa que esta función a nivel de los polos son iguales. Son los dos mismos polos que vimos hace un rato. Y los ceros, ¿qué tenemos en los ceros? Hay uno, esto sería que 1 entre raíz de 2. Ah, bueno, y el otro, ¿dónde está? En infinito. Yo creo que, de hecho, creo que en el anterior, para ver. No, en el anterior habían 2 y 2. Entonces estamos bien. De hecho, tiene sentido. Ven que si usted ve el polinomio, es de orden 2 abajo y orden 1 arriba. Si usted lo evalúa en infinito, eso va a dar una proporción de infinito cuadrado abajo y infinito arriba. Esa tasa de diferencia, si uno hasta le hace el límite y todo, va a dar que tiende a cero. Entonces, en el infinito tiene un cero esa función. Polos, región de convergencia, y esa sería transformada. Entonces, vean que por ese detalle, hasta hace que aparezca un cero en el origen. Entonces, de cosillas tan simples como que estaba esa rayita, incluyendo la muestra cero, o que no, de ahí puede hacer de que el análisis le falte algo, o que cambien algo para hacerla transformada bien. Vean las tablas tienen propiedades bastantes similares de alguna forma. Me interesa, pero para ver algo acá, que sigue aquí. Esto. Hay algo con esta tabla que me interesaría, vamos a ver acá. Hay un asunto con esta tabla que es interesante y después va a ser muy útil manejar, necesario de hecho. Es entender la lógica que hay, por ejemplo, entre esta función y esta. Entre, por ejemplo, esta y esta, para entender algunas cosas. Vean que entonces ahí dice que un alfa, un a la n por u de n, tiene transformada la función 1 entre 1 menos a z a la menos 1, y que esta función converge para zetas del plano que tengan una distancia mayor a a. Y resulta que la otra función es menos a la n por u de menos n menos 1. Y la parte interesante es, vean que tiene eh, la misma expresión. Lo que quiero que ver es que vean que tiene la misma expresión. Solo que la región de convergencia dice para magnitud de z menor a la magnitud de a. Como tiene la misma expresión, comparte los mismos polos y ceros. De hecho, digamos, si se lo ve como en un diagrama acá, con su región de convergencia y demás, el A puede ser complejo y demás, pero digamos que sea real, para ponerlo aquí en un punto. Si esto fuese donde está A, ahí estaría el polo. La parte interesante, vean que es para este tipo de señal, digamos, llamemos a esta la función 1 y a esta la función 2. La función 1 es derecha y esa función converge aquí.
y diverge de adentro. Y resulta que la de abajo es izquierda, porque ven que hay una inversión en el escalón y converge aquí adentro, pero diverge afuera. Son como que complementa en complemento de su región de convergencia, la otra. Entonces es un detalle muy, muy interesante y de hecho cuando hagamos transformadas inversas es la clave para poder entender esta parte. Entonces vean el detalle interesante. Si esta función en Z son iguales, pero lo único es que una converge en el exterior y el otro en el interior, que es el complemento donde la de arriba diverge, la diferencia en el tiempo, eso es lo importante, son dos diferencias fundamentales. Un cambio de signo y que el UDN se cambie por UDN menos 1. Que este UDN menos 1 es un escalón que se invierte y vean que esto es igual a UD menos N más 1. O sea, se mueve una muestra hacia la izquierda. Entonces es un escalón, pero que el escalón empieza aquí, de la muestra menos 1 hacia allá. Pero esa diferencia, de hecho, es un poquillo interesante recordar. Recuerdan el Laplace. El Laplace usted tiene esta función y esta función tiene un x de s y tiene ese x de s, tiene una región de convergencia asociada acá por un polo y que sea derecha. Si usted agarra esta función, de hecho esto era interesante porque le podemos poner específicamente el caso clásico. Vámonos así. En Laplace usted tenía esta función creo que es en más A. Ya no se me perder una cosa. Bueno, así como está, sí sería en más A. Es que en la fórmula no está el menos, pero así como lo puse, bueno, pongámoslo como debe de ser. Aquí no está y aquí está esto. De esta forma. ¿Y qué es Laplace? Entonces eso generaba un polo aquí en A y como es derecha, converge aquí. Con omega y todo lo demás en signo. Si usted agarraba esa función y la multiplica por un menos e invierte el escalón, tiene la misma función, tiene el mismo polo, la misma frontera, pero converge en el otro lado, por la izquierda, y es como es como un complemento que se hace. Pues resulta que en Z también es igual, pero el detalle es que como son discretas las muestras, el escalón que tiene que ir invertido tiene que empezar en la muestra de menos 1 hacia atrás, en las que restan, en las otras, y el menos también se mantiene. Entonces esas relaciones, y no solo con esta función, con cualquier otra, con cualquier función que se cumpla, van a tener esa situación. Por ejemplo, de esa otra que les mostré aquí, ven que es un n por a la n por u de n. Si ustedes ven su transformada, que es esta, es la misma que esta de acá. ¿Por qué son iguales? Porque estas dos señales en el tiempo difieren solo por esas dos cosas, por el signo de un menos 1 que se le multiplicó al inicio y los escalones que el de arriba está enterito, UDN, y abajo está invertido y una muestra hacia la izquierda. Detalle, que esta converge afuera del círculo de A y esta adentro del círculo. Ven que son el mismo comportamiento de la que acabamos de ver. Ese comportamiento se aplica para las secuencias que sean. Si usted, o sea, igual, que tenga una esta misma relación. Entonces eso sí es importante, me interesaba que lo viéramos sobre ese comportamiento,
que no es que solo apliquen esas señales en la tabla, para cualquier caso. Y otra cosa, quizás, bueno, algunos detallillos, vean que aquí esto va a ser parte de lo que hay que ver luego, cuando empecemos sistemas LTI. Como dos señales discretas en el tiempo, al convolucionarse, representan nada más la multiplicación de las transformadas, y de hecho cuando veamos sistemas discretos LTI en la próxima, luego, la parte interesante es que también va a ser, recuerden, la convolución de la respuesta al impulso con la entrada. Va a existir aquí también la respuesta al impulso. Va a existir aquí también las funciones de transferencia. Y vamos a tener eso, que la salida es igual a la respuesta al impulso discreta con la entrada discreta. Entonces, Z, el análisis en el dominio Z, va a ser un análisis muy riguroso no, muy idóneo para hacer, digamos, estudio de sistemas, respuestas, causalidad, estabilidad, debido a que es muy simple en comparación de hacerlo en el tiempo. Entonces, por eso es que toma tanta importancia, así como la transformada de Laplace es súper útil y en ingeniería de análisis de sistemas es así, genial. Aquí, para análisis de sistemas, pero en tiempo discreto, transformada Z va a ser el mismo papel, va a ser muy idónea, muy apta por el hecho de manejo de bastante simple, digámoslo así, evitando convoluciones y todo lo demás, ver estabilidades, ver causalidades para sistemas en tiempo discreto. Entonces esa propiedad de convolución va a ser interesante y pues bien, quizás vamos a ver aquí. Bueno, creo que de ahí la mayoría lo podemos ir viendo en lo que sigue. De aquí, este es un ejercicio sencillo para sacar polos y ceros. Lo podemos hacer porque a veces lo que les mostré hace un rato en el ejercicio que hicimos. Esas funciones es muy normal que las expresiones de transformada Z, las funciones, estén en potencias negativas. Eso lo vamos a ver luego quizás por causalidad y un detalle por ahí que vamos a ver cuando veamos sistemas. Pero es muy normal, es como la tendencia, encontrar que las expresiones son en potencias negativas. Para poder sacar polos y ceros, como yo les expliqué en el ejercicio anterior, así en potencias negativas no es algo sencillo de hacer. Se puede sacar donde tengo las raíces para que se genere que toda la función de infinito o de cero. Pero como es equivalente esas expresiones a pasarlas a potencias positivas solo multiplicando arriba y abajo por un factor adecuado, ese es el camino más simple y digamos, acertado, porque voy a poder llegar de una forma más rápida realmente y bien a las raíces de los polos o las raíces que dan polos en la función y las raíces que dan ceros en la función. Y eso es todo. Con lo que vimos en los ejercicios anteriores, digamos, es lo mismo para resolver esto. Entonces, veámoslo nada más como para puntualizar. Esta primera, llamémosle X1. Está factorizada. El denominador, ahí están los polos y demás. Pero está en potencias negativas, entonces lo que sí hay que escoger es que el factor que usted multiplique tiene que ser arriba y abajo del mismo orden, porque si no, ya usted ahí sí altera la función. Si yo escojo el factor aquí, z al cuadrado, tiene que ser arriba y abajo. ¿Cuál escojo? Tiene que ser la potencia más alta que tenga el polinomio. Vean que los dos son de orden 2, entonces con z a la 2 es suficiente. Pero, por ejemplo, ahí hay unos ejemplos, creo que el tercero, donde no es el mismo orden en ambos lugares, arriba y abajo. Entonces escogemos la potencia más alta para poderlo transformar todo a potencias positivas. Entonces aquí sería
Uno de los zetas cancela el z de menos 1 y el otro transforma esto como z menos 1 medio. Y abajo sería z menos 1 tercio, gasto un z a la 1. Y el otro lo transforma este de acá. Vean que de hecho así hasta uno dice, ahí sí, ya están las raíces. Ceros y polos. Ceros, entonces hay uno en un medio y el otro está en infinito. Por la misma razón que vimos en el ejercicio anterior. Y tenemos los polos, entonces hay uno en un tercio y el otro en un cuarto. Significa que al haber dos polos, esa expresión podría ser de una señal izquierda, una bilateral o una derecha. De hecho, creo que el ejercicio que sigue es sobre ese tipo de análisis. Entonces ahora lo vemos en el ejercicio que sigue. La segunda, de orden 4. 4 factores. De verdad esto, digamos, es como un paso que estamos evaluando en este ejercicio. Pero en muchas situaciones, cuando ya uno está haciendo análisis, hay que hacerlo dentro del camino. Entonces, a veces hay errores en eso. Yo cuando uno revisa estos de exámenes y ve esto, uno dice, en esto se encuentran errores en cualquier parte, digamos, de los procedimientos, e inclusive hasta sacar raíces para ver polos y ceros y demás. Porque a veces sacar los polos y los ceros son los que me van allá a dar un resultado, una región de convergencia o algo particular. Ese está sencillo por acá. Bueno, ya ahí podemos sacar polos de una vez. Y ceros. Hay uno en uno, hay uno en dos. Recuerden que esto pasa lo mismo que en cualquier función en Laplace o en variable compleja en general. Si no está factorizado, una expresión podría ser que cuando uno la factoriza haya un polo que es exactamente el mismo valor de un cero y se cancelan. Entonces podría uno toparse en cualquier caso una situación de este tipo, que tengamos una cancelación de polo y cero y ya no son raíces, sino puntos regulares. Entonces este es el que les decía. Entonces aquí, si ustedes ven, arriba hay un polinomio de orden 3 cuando multiplicamos eso. Y aquí abajo es un polinomio de orden 2 si los multiplicamos. Los dos factores de orden 1. Por lo tanto, si ustedes escogieran por z a la 2, arriba le va a quedar todavía un z a la menos 1. Entonces no nos va a pasar a potencias positivas para sacar las raíces, digamos, de una forma correcta o simple. Entonces hay que escoger la potencia más alta. Entonces aquí, que es 3, multiplicamos arriba y abajo por z a la 3. Y no se vale multiplicar por diferente en orden, porque de hecho yo sí me lo he encontrado de que arriba multiplican por z a la 3 y abajo por z a la 2. Es que ya ahí estás alterando la función, ya no es equivalente. Entonces ya sacas raíces de otra función, que no sería el x3 en este caso. Entonces este z a la menos 2 cancela o se cancela con un z al cuadrado del factor de z a la 3 y el otro z que sobra modifica este factor. Entonces, perfecto. Y aquí abajo va a ser z menos un cuarto
Ya ahí gasté uno. Son 3 cartuchos. Entonces ya se me fue uno. Z más un cuarto, gasté el segundo. Y el otro, de ahí quedó. Entonces esto significa que hay 3 polos. Hay 2 en un cuarto y hay uno en el origen. Y con respecto a los ceros, tienen que haber 3. Uno está en 1 y los otros 2 están en infinito. O es lo mismo decir que en infinito hay un 0 de orden 2. Y de hecho eso es porque arriba, si yo hago una evaluación de polos en infinito, arriba es un infinito y abajo es un infinito a la 3. Es una tasa desde un 0 de orden 2, 0 doble. Pues bien, esos polos y ceros. Hay algo importante. Voy a hacerlo, bueno, voy a cambiar el orden de esto. Voy a hacer primero el otro. Este es 6. Este sería 7. Y aquí 8. Y ahí sigue, ahorita lo arreglamos. Pero quiero hacer primero este porque es como que calza mejor. Ese es el que les decía. Tengo una función en el dominio de z. Ahí está la función en variable compleja z. Y me preguntan cuántas y cuáles regiones de convergencia son posibles para x de z. De alguna forma es lo mismo que decir cuántas señales en el tiempo discreto podrían tener asociada esa función. Y esa pregunta es lo mismo decir relacionado a las regiones de convergencia. Las posibles regiones de convergencia de una función de acá en variable compleja, como viene de z, viene asociado a los polos de la función. Entonces lo que vamos a hacer, lo que necesitamos para hacer ese análisis primero es quiénes son polos y ceros en la función. Entonces aquí necesitamos hacer lo que trabajamos hace un rato. Como el denominador es de orden 4 negativos, hay que multiplicar por z a la 4. Al multiplicar esto, ¿qué tenemos? Tenemos 4 cartuchos por polinomio. En el de arriba, el factor este, que es de orden 2, si usted usa 2 cartuchos, va a quedar z al cuadrado menos un cuarto. Y sobran 2. Entonces eso lo vemos como un z al cuadrado que lo dejamos ahí. Y abajo tenemos 4 y hay que gastar los 4. En el primer factor va a quedar un z cuadrado más un cuarto. Y aquí este polinomio cuadrático sería z cuadrado más 5 cuartos de z más 3 octavos. Ahora sí, ceros y polos. Entonces hay un 0 en el origen de orden 2. Eso es decir que hay como 2 factores. Y eso es igual a un medio al cuadrado. Entonces sería igual, hay un 0 en un medio y un 0 en menos un medio. Recuerdan que yo dije, y así funciona, no es porque yo dije tampoco, que los polos son los que definen las regiones de convergencia. Entonces alguien diría,
¿Y para qué sacamos los ceros? Si los ceros no definen regiones de convergencia. Lo que les dije hace un poquito antes de eso. Es importante saber si hay un cero que cancela algún polo. Porque si se da una cancelación, elimina una frontera. Entonces, eso sí cambia todo. O sea, entonces los ceros, la relevancia de conocerlos bien está en saber si cancela algún polo. Y podría ser muy relevante. Entonces, bueno, polos, hay 4. Para el primer factor, están en J medios, las dos raíces del z cuadrado más un cuarto. Y el segundo es 1, 5 dividido entre 4, y 3 dividido entre 8. Y no por nada, creo que esto está hecho para exactamente ese detalle. Este cero cancela este polo. Significa que x de z es, al final, realmente equivalente a z cuadrado se mantiene. Z más un medio. Z menos un medio. Perfecto, ahora sí. Viene aquí. Entonces tenemos polos, dos polos en J medios. Esta es la parte que como estos círculos no se crean. A ver cómo los hago. Vamos a ver. Y más o menos ahí. Voy a decir entonces que aquí está un polo en un medio y aquí está el otro de menos un medio. Y 3/4 positivo, no, 3/4 negativo, acá. Está el otro. Y al final también hay un cero entonces en un medio, acá. Y en el origen de orden 2. Y aquí es lo que quiero que entendamos esa relación. Z de regiones de convergencia y las señales en tiempo discreto. Esta función, por su configuración de polos y ceros, a nivel anular para regiones de convergencia centradas en el origen, es capaz de tener 3 posibles regiones de convergencia. Entonces, una posible región de convergencia es esta sección. Otra posible región de convergencia anular centrada en el origen es esta. Y otra posible región de convergencia sería esta de acá. No puede tener otras porque sus polos y ceros permitirían regiones de convergencia solo esas 3. Ahora, significa qué señales o cuántas señales en el tiempo entonces podría estar asociadas a este x de z. Entonces, este x de z podría ser la transformada de una señal en tiempo discreto que sea izquierda.
Llamemos entonces a esto, llamemos rock 1, rock 2 y rock 3. Un X1 que sea una señal izquierda. Bueno, pero vamos a hacerlo así. Con la región de convergencia 1 para X de Z tendría una señal X1 en el tiempo izquierda. Si fuese la región de convergencia 2, X de Z podría tener o estaría asociado al tiempo a una señal X2, donde esta señal tiene que ser bilateral, o puede serlo, digamos, veámoslo como una posibilidad. Y que la región 3, que sería para esa misma función, digamos que una señal 3 en el tiempo, donde esta señal sea derecha. Esto es interesante, significa que hay 3 señales en el tiempo diferentes, pero sí, una izquierda, una bilateral y una derecha, que si yo las transformo al tiempo, por transformada Z, valga la redundancia, si me las paso por la serie de la transformada Z, generan un X de Z igual, pero con regiones de convergencia diferentes. Y esas regiones serían esas 3 que marcamos ahí. Voy a hacer el último ejercicio de hoy, acá, que sería, bueno, vamos a ver, si depende, nos quedan unos 20 minutos, depende de qué tan rápido. La pregunta viene con esto, es muy de análisis, con todo lo que estamos viendo aquí más o menos. Hay un detalle que es interesante en señales, y es el concepto de que una señal sea absolutamente sumable, que de hecho vean que ya aquí viene. Absolutamente sumable es algo similar a cuando decíamos absolutamente integrable en señales en tiempo continuo. Recuerdan que esto lo usábamos para definir estabilidad en sistemas en tiempo continuo, porque decíamos que si su respuesta al impulso es absolutamente integrable, que eso significa que esta integral tenga un área menor a infinito, decíamos que el sistema es estable y que existía la respuesta en frecuencia y esas cosas por ahí. Pues de este otro lado, en señales en tiempo discreto, se usa no absolutamente integrable, porque no se pueden aplicar integrales sobre señales discretas, sino lo que se usa es el término de absolutamente sumable, que lo que hacemos es de la suma. ¿De quién? De las muestras de una función. Y que sea absolutamente sumable significa de que al sumar todos los valores de esa función, en valor absoluto, las imágenes, las muestras, sea menor a infinito. Entonces uno, digamos, por poner un ejemplo, para poner, digamos, este concepto, usted puede tener un medio a la n por u de n, o podríamos tener 2 a la n por u de n, que ya deberían ser dos señales que, digamos, las imaginamos fácil. Si usted ve esas dos señales y empieza a sumar todos los valores de las muestras, ¿cuál diverge y cuál converge?
Entonces esta es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 1000, 2 a la 1.000.000. Y la otra es un medio, igual, la potencia es positiva, va subiendo. Entonces, esta función de aquí no es absolutamente sumable. Pero esta función de aquí sí es absolutamente sumable. De esto lo vamos a ver luego para lo que es estabilidad en sistemas discretos, pero aquí lo estamos viendo como en señales. Resulta que si ustedes agarran esta señal desde tablas, digamos que ya es sencilla. ¿Cuál es la transformada z de esta función? Esta función tiene transformada 1 menos un medio de z a la menos 1. Con región de convergencia, z mayores a un medio. Ahora, esta otra de acá sería x de n igual a 2 a la n. U de n tiene transformada z igual a 1 menos 2 z a la menos 1. Para las magnitudes de z mayor a 2. Si ubicamos, digamos, las regiones de convergencia, ya casi explico qué es eso, que estoy tratando de plantear. Este círculo rojo, voy a marcarlo como el círculo unitario, o sea, el radio 1. Y este azul, aquí voy a poner un medio. Y aquí este sería el 2. De hecho, ¿dónde está el polo de esta primera función? En un medio positivo. ¿Y dónde está el polo de esta función? En 2. Ambas son señales derechas, convergen del polo que genera la frontera hacia afuera. Entonces, esta región de convergencia es acá. Y aquí la región de convergencia es aquí. De todo el tiempo que me estoy, digamos, dándole solo ese detalle, explicando absolutamente sumable la idea. Porque es muy, muy relevante para después, sobre todo, sistemas. Porque eso es lo que se usa para análisis de estabilidad. Resulta que ya vimos qué significa ser absolutamente sumable. Un ejemplo que sí y uno que no. Ahí están. Una consecuencia para poder pensar en evaluar la condición sí, es una consecuencia, es que si una señal es absolutamente sumable, la región de convergencia de su transformada z va a incluir el círculo unitario. Y en lo que es lo contrario, que no sea absolutamente sumable,
la región de convergencia no va a tener al círculo unitario como una región parte de ella. Así es, si uno lo lee y lo entiende, digamos, de la materia y lo comprende, así es como resulta, digamos, ya la parte de práctica. El círculo unitario es la frontera, o es sí, de alguna forma la frontera, o la condición que me va a determinar estabilidad luego. Así como el eje J omega, recuerden que el eje J omega era el que definía estabilidad en lo que son señales en tiempo continuo, mapeadas a Laplace. Si la región de convergencia contiene al eje J omega, es estable, o sea, o absolutamente integrable si es una señal, o no, lo contrario. Aquí es con el círculo unitario. De hecho, es que recuerden que Z y Laplace estaban relacionados por este mapeo. Resulta que este mapeo, si usted agarra el eje imaginario, el J omega, y lo mapeamos con un exponencial, da el círculo unitario. Entonces, están relacionados. En el fondo, la diferencia entre ambos es el mapeo que hicimos. Entonces, el círculo unitario va a representar para nosotros el criterio de análisis para definir que sean señales absolutamente sumables y que cuando veamos sistemas sean estables o no, que es la condición de estabilidad que definimos en sistemas. Ahora, ¿qué nos hace falta acá? Bueno, continuar. Dice, x de n es absolutamente sumable. Ven toda la profundidad que tiene ese detalle. Y tiene transformada z racional. Entonces, x de n, su transformada z es racional. Significa que es una relación de un polinomio contra otro. Lineal. Con un polo en z igual a un medio. O sea, entonces significa que esa función nos están diciendo ahí, ese no. Que hay un polo en un medio. Hay un polo, dice. Entonces, ¿qué puede ser x de n? Pregunta. ¿Puede ser una señal finita? Recuerdan que el ejemplo que vimos ayer, una señal, cuando dice señal finita, significa una señal de extensión finita. Por ejemplo, decir de que x de n sea, no sé, 0 o 1, 2, por poner un. ¿Qué significa 1, 2? Que la muestra 0 vale 1 y que la muestra 1 vale 2. Si transformamos esto, el x de z sería nada más 1 más 2z a la menos 1. Cuando las funciones son de extensión finita, sus transformadas z no tienen polos, excepto en 0 o en infinito. De hecho, esta tiene un polo en infinito, en 0. ¿Lo ven? Porque si usted evalúa en 0, eso es un 2 entre 0, es infinito. Las funciones de extensión finita no tienen polos finitos, como ese un medio que me están dando. Entonces es imposible que x de n sea una señal finita. La respuesta es no. Puede ser una señal izquierda. Si es una señal izquierda, significaría que puede converger aquí adentro del círculo de un medio. Insisto, no nos están diciendo que tenga más polos, pero sí nos están diciendo un detalle. ¿Cuál es? Y que tiene que cumplirse. Que x de n tiene que ser absolutamente sumable.
Si tiene este polo, podría converger aquí adentro para ser izquierda, pero no cumpliría la condición de que sea absolutamente sumable, porque la región de convergencia no incluiría el eje al círculo unitario. Entonces, la respuesta de análisis es no, ya que debe ser absolutamente sumable. O una forma de decirlo, sí. Y pueden haber más polos y demás, pero recuerden que para ser izquierda tendría que ser del polo que esté más cerca del origen hacia adentro. O sea, podríamos pensar, no sé, que tenga un polo aquí en un tercio. Igual la región de convergencia sería de este un tercio hacia adentro, pero excluiría el círculo unitario. O podría ser otro polo afuera. De hecho, voy a ponerlo así. Para... La posibilidad de que exista un polo adentro o un polo afuera. Porque realmente no dice con un polo en un medio. Creo que aquí igual esta redacción jugaría uno como no está totalmente explícito de que solo es ese polo, pues yo pondría con solo, de hecho yo con solo un polo en un medio. Y ahí sí sería más concreto de que solo es un medio, pero ahí pareciera dar la idea de que pueden existir otros. Asumámoslo así. La tercera dice que si puede ser una señal derecha. ¿Cómo lo podemos analizar? Para que sea derecha, ella va a converger del polo que esté más afuera, porque un medio podría tener un polo, no sé, en 3/4, o tener otro polo en 3 o en 2. La derecha va a ser del polo más lejano hacia afuera, porque no puede toparse otros polos, entonces tiene que ir a buscar el polo que esté a una distancia más lejana del origen, y la región de convergencia será de ese polo hacia afuera. Según esta propuesta, podría ser de este polo hacia allá, si existe ese polo. Entonces, sí puede ser derecha. Lo único es que si tiene más polos, tienen que estar dentro del círculo unitario. De hecho, así lo podríamos responder y estaría bien. Sí puede ser derecha, pero hay una condición. Pero si existen más polos, deben estar en esta región. Dentro, en cualquier lugar, pero dentro del círculo unitario, para que, de nuevo, es para que cumpla de que incluya el eje J omega, el círculo unitario, perdón. Y la pregunta 4 dice, ¿puede ser bilateral? Entonces aquí hay un juego interesante. ¿Qué significa que sea bilateral? Tiene que haber un polo que define la convergencia hacia afuera y otro polo de una componente de la señal que converge hacia adentro para que ellos generen un traslape que sea un anillo. El detalle es que el anillo tiene que incluir el eje, ahí para seguir con el eje, tiene que incluir al círculo unitario. Algo como estoy viéndolo aquí, digamos, como con esta medio bosquejo. Tiene que ser algo que incluya este círculo unitario. Pero ¿cómo hacemos para que ese se incluya? Tiene que ser, y ojo así, sí se puede, pero tiene que existir un polo
que ese polo esté fuera del círculo unitario. Y que los demás polos estén dentro. Y tomando, por ejemplo, un polo de adentro y uno de afuera, hay una convergencia que incluya el círculo unitario. Entonces, sí, o sea, poderse, sí se puede. Sí puede ser bilateral, pero depende de qué más tenga la función. Entonces, para poder hacer necesita al menos un polo eh, que esté en, mejor pongámoslo así, que esté fuera del círculo unitario. Y si hay más, hay que analizar, digamos, o sea, si hay al menos uno. Y si hay más, hay que, o sea, si la función tuviera más polos, o sea, eso es como una explicación, entre todos los polos tiene que existir uno por la parte interna del círculo unitario y otro por la parte externa, para que entre ellos se genere una convergencia de anillo, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Pero por lo menos la condición mínima es que exista otro más, porque aquí nada más me están diciendo que tengo un polo en un medio. Entonces la condición mínima es que exista otro, porque con un solo polo es imposible tener convergencia bilateral para una franja de un anillo, para un anillo. Entonces se necesita al menos uno, mínimo uno, y eso sí, ese que exista tiene que estar afuera. Entonces esa es la condición mínima y que, digamos, para poder pensar en una posibilidad de que X de N sea bilateral. Audio Jungle.